Saludos amigas, amigos. Gracias por estar de nuevo con nosotros a partir de ahora. Tuvimos un tiempo de descanso en estos días navideños. Hoy tenemos como invitado al doctor Antonio Ciriaco Cruz, un reconocido economista que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por siempre tu gentileza de invitarme a este programa. No, a usted, que siempre está disponible para que comentemos cosas de actualidad y ponernos al día. Bueno, el año está terminando, casi es como de cajón la pregunta, que hagamos un posible balance de este año tan singular, con pandemia y todo lo que ocurrió. ¿Cómo usted ve que está terminando la economía dominicana? Tú sabes que este es un año muy atípico en términos de economía. Es un año que al principio no se pronosticó, o evidentemente, lo que iba a ocurrir, y la economía iba bien. Evidentemente que la economía en los primeros prácticamente 2 meses y medio, se proyectaba con un crecimiento incluso cercano al 6%. Estamos hablando de enero, febrero y marzo de este año. Y marzo de este año. En marzo fue que arrancó, la pandemia. Y que en el mes de abril fue el mes donde precisamente la economía estuvo cerrada. Ya a partir del mes de abril, que la economía tuvo un crecimiento de menos 29%, una caída estrepitosa. Sin embargo, posteriormente el crecimiento iba siendo menos negativo, en la medida que se iban reaperturando las actividades económicas, obviamente con el distanciamiento social, pero también un elemento que incidió fue que hubo 2 procesos electorales en la República Dominicana, incluso con una suspensión en el mes de febrero, pero posteriormente en el mes de marzo creo que se celebraron las elecciones, y además todo el proceso también en mayo, las elecciones presidenciales y congresuales, y posteriormente el 16 de agosto vino la toma de posesión. Todo eso, en cierta manera... Las elecciones fueron en julio realmente. En julio, sí. Obviamente, claro. Y se trasladaron. Sí, se trasladaron. Y entonces, toda esta situación incidió para que también el impacto de la profundización de la crisis fuese bastante más fuerte. Pero yo creo que la economía dominicana es una economía muy diversa, muy flexible, y poco a poco ha venido la recuperación. Pero es obvio que un elemento, Gustavo, que yo entiendo que quizá va a incidir, es que el problema de la economía no viene de la propia economía, viene del ámbito sanitario. Y entonces, este es un año, obviamente que es un año en términos económicos perdido, no para la República Dominicana, sino para el mundo, porque la economía mundial va a terminar con un crecimiento negativo de menos casi 4%, la economía dominicana posiblemente termine también con un crecimiento negativo de menos 6%, y yo creo que hay que prepararse ya para la recuperación a partir del año 2021. Pero es obvio que este es un año que todos nosotros vamos a recordar por la situación de la pandemia, del impacto negativo. Pese de profesora que económica. Aquí y en otros países hay renglones, hay sectores que se beneficiaron de la situación. Por ejemplo, todo el conglomerado de la industria farmacéutica, claro. Las cadenas de farmacia, de insumos médicos, aunque nadie quiere una enfermedad ni una pandemia, claro. Pero a ellos les ha ido bien. Tú sabes que generalmente en los tiempos de crisis hay 2 elementos, hay un proceso de reordenamiento de los presupuestos, incluso familiares. La gente concentra sus gastos en alimentos y la gente concentra sus gastos en medicamentos. Y precisamente por la situación de la pandemia, la gente tuvo que aumentar el gasto en medicamentos y en determinados tipos de insumos como las mascarillas, determinado tipo, por ejemplo, de vitaminas, una serie de cosas, y también en la alimentación. Por eso es que esos 2 grandes ramas, una de carácter agropecuario y otra de carácter industrial,
incrementan obviamente su valor agregado, pero también ocurrió con el mismo sector financiero. Eso le iba a decir, Claro. que parece que la gente por alguna razón un poco hizo acopio y ahorró un poquito más. No, pero es normal. Generalmente, como tú concentras tu presupuesto en dos renglones, entonces todo lo que tiene que ver con ocio, tú te lo ahorras. La gente no va a viajar. Y supongo que ¿verdad? en el renglón de gasto en combustible, como se suspendieron prácticamente los Claro, viajes, combustible. mucha gente ahorró ahí. Claro. Fíjate que un elemento importante de un sector que ganó mucho a nivel mundial fue el sector del comercio online. El e-commerce. Exactamente. Entonces, fíjate cómo la gente se quedaba en la casa, compraba muchas cosas por internet y también los mismos supermercados en la República Dominicana abrieron una línea precisamente de un delivery. Eso es otro elemento importante. De del hecho, sector servicios. uno observa en los supermercados y en plazas cajas Sí. especiales para esas empresas de Sí, delivery. Sí, son expresos Sí. e incluso lugares donde se aparcan los vehículos, donde tienen su señalamiento y dicen, bueno, aquí es el servicio de delivery, de expreso. Hasta se lo llevan al automóvil. Se lo llevan al automóvil. O a la casa. A la casa. Entonces, esos son sectores que también tuvieron ganancias. Otro sector, y básicamente que la República Dominicana se ha beneficiado, ha sido el sector de los metales, en el caso del oro. Generalmente el oro actúa como un activo refugio en los tiempos de crisis. Bueno, un commodity que, Claro, que garantía, porque esa es la moneda mundial, de verdad. Si hay un metal que es cuasi efectivo, es el oro. Entonces, la República Dominicana, por las condiciones que tiene naturales, es un país que no solamente tiene un atractivo turístico, sino también tiene distritos mineros importantes y de oro, y tiene la mina de cielo abierto más grande del mundo, y es la mina que tiene el costo de producir ese metal más barato del mundo. Entonces tiene esa doble característica. Y obviamente que la empresa multinacional... Al cerrar este año está rondando los 1.300 y pico de dólares la onza, ¿no? Bueno, un poquito más. Un poquito más. Un poquito más, Ha subido. porque estuvo alrededor la onza casi rondando los $2.000. Sí, pero ha bajado. Pero luego ha bajado precisamente con la situación que ha generado las expectativas de una reapertura de la economía. Entonces, eso ha hecho obviamente... Pero si tú comparas lo que el gobierno estimó para este año en el presupuesto inicial a cómo iba a recibir el precio del oro, la onza de oro, a 1.325, evidentemente que ha estado rondando en promedio este año por encima de los $1.500. Bueno, la onza, eso en es promedio. positivo, porque entonces de la parte que corresponde al Estado Dominicano, Claro. de esa explotación de barrio, le incrementan los ingresos al Estado. Sí, el Estado generalmente recibe por diferentes componentes impositivos, porque hay diferentes componentes en el contrato, pero en su totalidad casi recibe entre 13.000, 12.000 millones de pesos, sencillamente por el pago impositivo de esa empresa. Y este año posiblemente sea un poquito más. Claro, con la atenuante del hecho de que ha habido un arreglo para el presupuesto del año 2021. Un adelanto. Donde hay anticipos por parte de esas empresas, y yo creo que eso es como que la República Dominicana tiene su caja de ahorro guardadita a partir de la minería. Eso es muy importante y eso tiene que llamar a la reflexión posteriormente para que mejoren incluso aún más las condiciones de los contratos. Entonces, con esas podemos empresas. decir, al concluir este año, profesor, que pese a todo lo que ocurrió por la pandemia, ¿verdad?, en el mundo y en nuestro país, un renglón fundamental tuvo que cerrar, que fue el turismo, no estamos terminando tan mal como se pensaba que íbamos a terminar. No, yo pienso que no estamos terminando tan mal. Yo creo que la recuperación de la República Dominicana, incluso eso lo dicen los organismos internacionales, de que forma parte de un grupo de países cuya recuperación va a ser quizá de la más rápida en América Latina. Y eso es una buena noticia. Bien.
dentro del contexto obviamente que sí, estamos, sabiendo que es un contexto de crisis. Claro, de crisis, y eso yo creo que eso se va a acentuar y va a hacer que la República Dominicana el próximo año termine con un crecimiento positivo. Vamos a una primera pausa y cuando retornemos vamos a ver un poco las expectativas para el año que viene y vamos a verlo también por renglones. Claro. Gracias por continuar a partir de ahora. El doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, es nuestro invitado. Estamos echando un vistazo a la situación de la economía a propósito, ya de un año que se termina y uno que viene con muchas expectativas. Bueno, entonces si terminamos más o menos mejor de lo que se podría esperar, digamos que eso es un pie de amigo para tener unas expectativas, por lo menos no negativas, no derrotistas, hacia el año 2021. Pero hay unos renglones, profesor. Nuestro gran sector de servicio, el turismo, parece que ahora con esta nueva cepa y cosas que han aparecido y países que están cerrándose, no es una buena noticia para el turismo. No, mira, Gustavo, yo creo que el turismo va a tardar su recuperación total. No es obviamente ni será el sector tan dinámico, y no solamente en la República Dominicana. No, es que el Reino Unido se acaba de cerrar completo, y Europa y Alemania, Bélgica recientemente. Y para que tú tengas una idea, el año 2019 en el mundo prácticamente viajaron más de 1.500 millones de personas en todo el mundo. 2019. Ese fue 2019. Y el impacto que ha tenido el COVID en ese sector ha sido casi de 500 millones de personas que han dejado de viajar. Y dentro de ese conglomerado, evidentemente, está la República Dominicana, porque es la potencia a nivel del Caribe en la recepción de turistas. Incluso los dominicanos residentes y no residentes, que tradicionalmente viajaban a la República Dominicana y que en las estadísticas hablamos de casi 1.600.000 dominicanos que viajaban aquí todos los años, este año será la mitad de los dominicanos ausentes que son residentes y no residentes. Para que tú tengas una idea, y además el año pasado, por turistas que recibimos, que fueron casi 6.6 millones de turistas, este año yo creo que a lo mejor vamos a recibir 4 o 4.5 millones. Eso tiene un impacto en términos de las divisas que entran y entraron a la República Dominicana. De manera que eso es un sector que yo creo... La divisa y el encadenamiento también. El encadenamiento, porque el resto de la economía. Ahí hablamos de un sector que depende mucho, que sus ventas dependen mucho de ese sector, como es el caso del sector agropecuario, que le vende alrededor del 35% de su producción al sector agrícola, al sector turismo. De manera que ahí eso hace que le quite capacidad a la República Dominicana de potenciar y encadenar con el resto de otros sectores. Claro, hay otros sectores que van a mejorar, por ejemplo, el sector que en los últimos años ha crecido más y que ha retomado otra vez, parece, el crecimiento, es el sector de la construcción. La construcción. El sector de la construcción, que en los últimos 3 años estaba creciendo incluso muy por encima del 10%, pero con la situación de la pandemia ha tenido una caída bastante fuerte, incluso del orden del 15, del 16%. ¿Y cómo estamos hablando de básicamente viviendas, torres de apartamentos, viviendas, urbanizaciones? Claro, proyectos, incluso también inversiones en infraestructura. También. Que eso se incorpora ahí, eso es parte de la construcción, aunque sean estatales. Sí, sí. Y eso, evidentemente que eso se ha retomado. El gobierno también parece que tiene en el presupuesto del año 2021 importantes inversiones, o por lo menos el presidente de la República lo ha venido anunciando, según lo que he estado viendo por los medios de comunicación, cada vez que va a un lugar. Entonces, obviamente que eso forma parte, ¿no?, de una reactivación. Bueno, hay un plan que me parece interesante que se está llevando a cabo en el Ministerio de Obras Públicas, que son intervenciones puntuales en provincias, incluso que en el mapa de la pobreza, claro, son de las más pobres, con soluciones, asuntos de aceras, pequeños caminos, reparación de viviendas, de soluciones habitacionales, claro, y eso está generando también incorporar gente al trabajo. Claro, sí, porque hay que decir lo siguiente, Gustavo, una de las prioridades, pienso yo,
que debe tener este gobierno para el próximo año debe ser la recuperación de los empleos. Del empleo, que ese es otro aspecto que quería que tratáramos. Porque si uno observa en el programa de gobierno del PRM, según lo estaba revisando, el estándar que el presidente de la República, y eso en diferentes discursos, vamos a crear 600,000 empleos durante los próximos 4 años. Es decir, si la economía en tiempos normales crece a una tasa como venía creciendo, cercano o por encima del potencial, te iba a generar promedio anual 150,000 empleos. Pero el coronavirus prácticamente echó para atrás toda esa proyección. Es una situación nueva. Y eso entonces, el impacto que generó el coronavirus, es que en un momento determinado aquí habían 700,000 personas entre desempleados y que estaban suspendidos de su trabajo. Las últimas informaciones del Ministerio de Trabajo te indican que todavía hay alrededor de 160,000 personas, trabajadores, que están en el programa FASE, que están suspendidos, y que yo creo que para el próximo año eso debe ser una prioridad en la medida que la economía se va reactivando, entonces que el sector privado vaya absorbiendo esos trabajadores. Por lo que uno ha visto, lo que ha dicho el presidente y el ministro de Economía, el doctor Seara Hatton, parece que eso no se va a eliminar ahora mismo, porque es un proceso paulatino. Claro. Y me interesa algo, profesor. Ya hubo grupos de empresarios que, como la Asociación Herrera, que preside el ingeniero Leonel Castellanos Duarte, ahí hay empresas grandes, medianas, sobre todo comerciales, y otras pequeñas. Y ahí había una situación, porque muchas tuvieron que cerrar, y había un dilema, es decir, porque ya un trabajador suspendido 3 meses, según las leyes, o se le liquida y se le pagan sus prestaciones, para lo cual muchos de esos negocios no tenían liquidez, o se le llama de nuevo, se les recontrata, ¿verdad? Y tiene que haber un acuerdo entre ese patrono y ese empleado. Le dan 2 meses, pienso yo, de suspensión. Pero es una situación difícil. O lo cancela. Sí, pero que el problema es que no hay dinero para el pago de prestación. Es decir, el pasivo laboral es un problema ahí. ¿Qué se podría hacer desde el Estado sin necesariamente tener que cargar con un subsidio que sea muy oneroso? Mira, para que no mueran esos empleos y se recuperen y que la economía un poco se dinamice. Mira, yo tengo un planteamiento, pero es un planteamiento de mediano y largo plazo. Yo creo que en esta coyuntura el gobierno tiene que hacer todo lo que está a su alcance para apoyar a las empresas en ese programa fase 1 básicamente. Yo creo que hay que reconocer que es el que se le da un subsidio para pagar parte de la nómina. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque hay que reconocer que el impacto del coronavirus ha sido prácticamente a todo el mundo, empresas, personas, trabajadores. Y es verdad, tú encuentras empresas pequeñas que no han podido retornar otra vez a su actividad porque ha habido un proceso muy fuerte de una caída en su flujo de efectivo. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿qué yo pienso, Gustavo? Y te lo voy a explicar de manera muy rápida. Mira, yo pienso que en el futuro aquí debe haber una reforma al sistema de la seguridad social y donde se incorpore una figura que yo le llamo gestadora de fondos mutuos de pensiones. Gestadora de fondos mutuos de pensiones. Profesor, me están pidiendo la pausa. Cuando retornemos, para que usted me explique, que me suena interesante. Hablemos de eso, de la gestadora de fondos mutuos de pensiones. Vamos a la pausa. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro,
Tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19,99. Con la colaboración Platinum, por $29,99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Gracias por continuar a partir de ahora. Vamos a ver, profesor, gestadora de fondos mutuos de pensiones. ¿En qué consiste esa propuesta? Mira, supongamos lo siguiente, que tú formas una pequeña empresa. Ya formar, tus trabajadores se incorporan en una AFP y tú obviamente que también cotizas, o sea, como empresa, ahí el 7% creo que te tiene que ir a la seguridad o a la tesorería de la seguridad Digamos, social. yo tengo una pequeña empresa de hacer ropa, ¿verdad? Que Correcto. Prediseñada, yo la cierro ahí, Correcto. la armo y Correcto. suplo una tienda. Entonces, ¿qué ocurriría? Sencillamente, si en el sistema hubiese una gestadora de fondos mutuos y tú tuvieras la opción o de llevar tus recursos con tus trabajadores a la tradicional, a lo que son las AFP, tú la llevas a esa gestadora de fondos mutuos que son mutualistas. Ahí los beneficios no son para una entidad particular, sino se reparten con la concepción de la cooperativa. De la cooperativa. Entonces, a partir de ahí, de los beneficios que se generan, claro, tú le vas a pagar un salario bien a lo que te van a gestar esa parte, o sea, gestionar esa parte. Entonces, los beneficios que se generan a partir de esa gestora, hay un fondo que se va a repartir entre los trabajadores para su pensión, pero otro fondo se va a crear para cualquier impacto que tenga en tu empresa, una suspensión de un trabajador, una cancelación de un trabajador, para que tú no digas, yo no tengo recursos en este momento disponibles para asumir el pasivo, sino que esos recursos van a salir de ahí. Eso va a permitir que todo el mercado de aquellos que se van a dedicar a gestionar los fondos de pensiones, sean las tradicionales, las AFP, como esas figuras nuevas, las empresas y las personas y los trabajadores tengan esa opción. Entonces, si yo quiero que mis recursos, lo que se me descuenta, vaya a un sistema de pensión, pero que sea mutualista, yo digo, no, yo quiero ahí, porque obviamente... Eso va será con la decisión de cada contribuyente. Cada quien. Eso no va a afectar, ni se está planteando la eliminación de las que existen. Lo que estamos tratando de buscar, que con esos recursos que las empresas se desprenden y que el trabajador también se genere una situación de solución al pasivo laboral. ¿Hay experiencia en otros países de un modelo parecido? No, mira, no lo he visto. Yo sencillamente he reflexionado mucho sobre el sistema de capitalización individual, sobre la situación que hay, por ejemplo, en Chile, que hay una crítica permanente. Que ese era el modelo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ese modelo y viendo en el futuro de que en un momento determinado, cuando aquí comiencen a cobrarse pensiones de manera masiva, tengamos ese problema. Entonces, yo creo que hay que pensarlo desde ahora. Y como hay una oportunidad ahora en el Congreso de que hay algunos legisladores que han planteado modificaciones al sistema de la seguridad social, vamos a incorporar esa figura nueva. De tal manera que cuando venga la situación, yo creo que eso genere un mayor equilibrio y entonces no vengan las protestas masivas como obviamente están ocurriendo en Chile. Y eso, olvídate que eso va a ocurrir aquí, porque aquí la tasa, por ejemplo, de reemplazo, es decir, lo que va a cobrar una persona cuando se retire al final de su vida útil, es decir, cotizando 25,000 pesos, 30,000 pesos, que es el 75% de lo que se cotiza en la seguridad social, apenas lo que va a recibir son 4,000 o 5,000 pesos. Pero usted está hablando de salario de cierto nivel de privilegio. Claro, porque tú te imaginas. Entonces yo creo, Gustavo, que nosotros
tenemos que pensar este modelo. Lo digo, de promedio gana Claro, muy poco. Y es muy poco lo que puede aportar. Pero uno tiene, porque algunas veces nosotros pensamos que, bueno, vamos a alterar el sistema del estatus o del establishment, de lo establecido. Es muy cómodo. Pero déjame decirte lo siguiente, tenemos que ser más creativos. La República Dominicana ya tiene que pasar de esa visión de crecimiento, que vamos a seguir creciendo. Oye, a mí no me cabe la menor duda de que este gobierno, o el que sea, o el que estuviese ahora mismo, va a retomar otra vez y a retornar el crecimiento de la economía dominicana, porque nuestra economía, de hecho, es muy atractiva. No es muy atractiva por la ubicación, por la forma en que se ha insertado en los mercados internacionales. Nosotros formamos parte de una cadena de valor mínimamente a nivel mundial. Y eso, como por la ubicación, nos da una característica como un gran centro logístico que resulta atractivo, de hecho, para muchos inversionistas. Hay que hacer poco. Y cuando yo digo que hay que hacer poco, bueno, mejorar la institucionalidad, todo el entorno. Pero las grandes reformas, las reformas que van a generar una sostenibilidad, que van a generar un mayor desarrollo humano, mayor tranquilidad en los actores, no las hemos hecho. Eso es lo que está pendiente. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor, profesor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También a ustedes, amigas, amigos. Y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.